valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, hoy es 1 de enero. Hoy comienza el año. Han pasado tantas cosas en este país desde que éramos adolescentes a la fecha que tenemos memoria que han ocurrido, que en nombre de los militares y civiles constitucionalistas de abril de 1965, después de lanzar tantas ideas, algunas alguien la ha entendido, algunas la han puesto en práctica, pero esta tal vez sea una advertencia con cierto nivel de lógica, y es lo siguiente: para nosotros, si el partido de gobierno y los partidos de oposición no se ponen de acuerdo para llevar a cabo una campaña nacional y sistemática de educación cívica, de valores patrios y de conocimiento del manejo del Estado, que fortalezca la lucha contra la corrupción y la impunidad, podría surgir un frente de la oligarquía tradicional que sustituya a los tres partidos del sistema, y la oligarquía tomar entonces el poder directamente. Bueno, ¿por qué planteamos esto? Como ustedes sabrán, después de la independencia nacional, los sectores que ayudaron a financiar mediante préstamo las primeras batallas que tuvimos contra los haitianos fueron comerciantes, algunos de los cuales eran de origen extranjero, eran comerciantes de otras naciones que importaban y exportaban y hacían distintos tipos de negocios en la República Dominicana, y así prestaban dinero durante todo el proceso de desarrollo de nuestra vida independiente, hasta que a finales de la década del 1860, a Buenaventura Báez se le ocurrió hacer el préstamo Harmon, y ese préstamo endeudó al país a tal extremo que fue pagado en el gobierno de Olícero Lili en un préstamo de 700,000 libras esterlinas que él hizo a la compañía Westendorf. La primera fue Baez a la Harmon y la segunda fue Lili a la Westendorf. Le hizo varios préstamos. Finalmente Lili terminó de quebrar prácticamente esa compañía porque no le cumplió, y los créditos fueron asumidos por una compañía norteamericana que era la Employment Company, que le dio la oportunidad a los Estados Unidos de ir consolidando su manipulación, la manipulación de ellos con la vida económica y política del país, hasta llegar a hacer en 1907 la llamada Convención Dominico-Americana. Esa Convención Dominico-Americana fue esa convención mediante la cual se pagaron las deudas que teníamos con Europa. Los americanos las asumieron y cogieron directamente el control de la economía nacional, de las aduanas,
Y ahí pasaron varios gobiernos después que Lili fue ejecutado el 26 de julio de 1899. Uno de esos gobiernos le favoreció mucho a los norteamericanos y a la oligarquía que se había ido conformando de los primeros tiempos, entre ellos la de los Vicini, y fueron favorecidos con las leyes agrarias de 1911. Siguieron otros gobiernos y terminaron en el 1916 los norteamericanos ocupando la isla, después de haber ocupado a Haití. Después que los norteamericanos concluyeron sus 8 años de dominación directa con su intervención de 1916, en el 1924 se llevan a cabo las elecciones mediante cual Horacio Vázquez llegó al poder, pero siempre desde que el grupo de los Vicini comenzó a tener una relación directa con el gobierno de Ulises Heró, porque Luperón fue desplazado, cometió algunos errores, entre ellos la confianza que en política tiene un precio muy alto, de dejar a Lili aquí, en la capital, encargado del Poder Ejecutivo y jefe de las Fuerzas Armadas, y él se fue a atender negocios a Puerto Plata. Ahí Lili logró cierta articulación del manejo del poder económico y político con grupos como los Vicini, por ejemplo, y con los grupos internacionales a los cuales le hizo los préstamos. Él terminó asesinado, como hemos planteado, y luego los americanos comenzaron a tomar poder. Comenzaron a ser la cabeza de la oligarquía dominicana, hasta dejar instalado a Trujillo en el poder, que era una cabeza visible de una oligarquía que surgía de su manejo con los recursos de las Fuerzas Armadas, que la misma delegación norteamericana lo cuestionó, pero Trujillo, a juicio de algunos, se convirtió en el primer Rugué. Uno dice que fue Juan Isidro Jiménez, otros dicen que Trujillo, y Trujillo terminó siendo decapitado en el 1961, pero la oligarquía que venía desde la segunda mitad desarrollándose desde la segunda mitad del siglo XIX, esa oligarquía quiso sustituir a Trujillo, pero Juan Bosch ganó las elecciones. Juan Bosch no pertenecía a la oligarquía, al contrario, el pueblo que perteneció al Partido Dominicano estaba del lado, se puso contrario a la oligarquía tradicional. Juan Bosch se ganó a la gente del Partido Dominicano, ganó las elecciones, pero Juan Bosch, que tenía un criterio liberal, de la democracia liberal, fue confundido con comunista y fue expresamente para que la oligarquía tuviera un motivo y darle un golpe de Estado. La oligarquía entonces no se sintió satisfecha y derrocó al profesor Juan Bosch. Ahí se unieron las cabezas principales de la oligarquía, conformada por los norteamericanos, que en el 1919 tenían el 25% de las tierras, luego los terratenientes dominicanos, la iglesia, la banca comenzaba a surgir, los industriales comenzaban a surgir, los militares, y ese grupo le da el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Instala un gobierno donde pone representantes directos de la oligarquía, descendientes de General Cabral, descendientes de Moncáceres, 2 nietos de él, abogados de la oligarquía tradicional, y ese gobierno que inició las acciones directas del monopolio del usufructo de lo que había dejado Trujillo, fue derrocado el 25 de abril, cuando el 24 hubo un levantamiento militar que le da inicio a la revolución constitucionalista, que en principio dio el golpe inicial, haciendo prisionero al jefe de Estado Mayor Marco Rivera Cuesta, el capitán Mario Peña Tavera y su equipo de oficinistas. Luego se puso un gobierno provisional en lo que llegara Juan Bosch, pero los americanos lo rechazaron, optaron por una junta militar. Esa junta militar provocó la guerra civil. El 27 de abril hubo una lucha que ganaron los constitucionalistas civiles y militares, y posteriormente hubo que poner
el gobierno de Camaño, que fue juramentado el 4 de mayo, gobierno constitucional en armas, pero la oligarquía puso a otro grupo de oficiales de la Fuerza Armada, de la Marina de Guerra, compuesto de la Fuerza Armada, donde estaba representada la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional. Esos, bajo la dirección de Bartolomé Benoit, coronel de la Fuerza Aérea, llamaron a la intervención norteamericana. Entonces los oligarcas que habían perdido fueron dirigidos directamente por la fuerza norteamericana, que la fuerza representante de los sectores norteamericanos que se iban instalando en América, en este caso en República Dominicana. Esa oligarquía entonces trabajó para que el gobierno de Camaño, aunque negociara y surgiera un gobierno provisional, que fue el gobierno de García Godoy, no desconoció los acuerdos del acta institucional y el acta de reconciliación dominicana, y el 19 de diciembre la oligarquía, no conforme con el acuerdo que se hizo, Camaño vivo, atacan el Hotel Matún, pero instalan, para saltar un poco, a partir del 1 de junio de 1966, un gobierno representado por Joaquín Balaguer en nombre de la oligarquía. Balaguer vino a defender los intereses de la oligarquía dominicana. 12 años de represión y crimen. Entonces, ¿qué hizo con esa represión, crimen y corrupción Balaguer? Que hizo más fuerte a la oligarquía. La oligarquía, cuando gana el PRD, le quita 4 senadores al PRD para formar entonces, tener mayoría en el Senado y poder defender desde el nombramiento de los jueces a esa oligarquía tradicional que había durado 12 años en el poder, después de la revolución y después del golpe de Estado que le dieron al profesor Juan Bosch. La oligarquía era entonces la clase dominante que dirigía los procesos políticos. En el año de 1986, Balaguer volvió al poder y Balaguer duró 10 años. Y cuando ya Balaguer se sentía desgastado y le había quitado el poder mediante fraude a José Francisco Peña Gómez, en el 96 se hizo un acuerdo de esa oligarquía que dirigía el profesor, esa oligarquía que dirigía Balaguer, para traspasársela el poder a sus aliados del PLD en ese momento que se aliaron. El PLD vio las puertas abiertas con ir al poder y llegó a proteger la oligarquía de Balaguer al extremo de que no inició una persecución contra la corrupción y el crimen en ningún momento, como sí lo hizo Luis Abinader en el 2020. Hay una diferencia entonces, ahí comienzan a cambiar los matices de la dominación de la oligarquía en el país. Pero tal vez Luis Abinader vino impulsado por un sector también de la oligarquía, porque la oligarquía, con el poder económico extraordinario que ha venido acumulando a través del tiempo, pues lo que ha hecho es estar con todas las partes que van a unas elecciones para de una manera u otra quedar enganchado en el poder que surge y tener las mayores ventajas económicas. El PLD, la pequeña burguesía del PLD, creyó que iba a sustituir la oligarquía, que iba a amasar tanto dinero que nunca iba a bajar del poder. Sin embargo, en el 2020 fueron fulminados por una serie de errores que cometieron. En la actualidad tenemos que el gobierno de Luis Abinader está luchando contra la corrupción tradicional que ha habido en este país, la corrupción endémica, sistemática. Pero entonces la oposición está luchando para que la lucha contra la corrupción no prospere, porque esa oposición está conformada por un grupo de políticos de pequeña burguesía que se han engrosado económicamente y le temen ir al banquillo de los acusados. La democracia, en tanto, se puede ir, si no se fortalece la lucha contra la corrupción, la democracia se puede ir desacreditando tanto que en estos últimos años ha surgido una figura trujillista, un nieto de Trujillo, con la intención de volver al poder para reinstalar el gobierno de Trujillo, ya por vía electoral. ¿Qué pasa? Hay un sector de la oligarquía que ya no está conforme con la corrupción. Y hemos escuchado a algunos sectores de esa oligarquía tradicional hablando de la necesidad de que la
el avance económico, el desarrollo económico de las personas y de los sectores de poder en el país sea de carácter legítimo. Es decir, que no sea mediante la corrupción, porque la corrupción está violando el artículo 146 de la Constitución y es ilegítimo de cualquier manera. Hay otros que han hablado de formar consejos de la moralidad pública, y eso significa que están luchando por la ética que tiene que imperar en un régimen de Estado como el que tenemos aquí, que es el Estado Social y Democrático de Derecho que plantea el artículo 7 de la Constitución. Ya hay oligarcas que no están de acuerdo con la corrupción, según se ve a partir de esos pronunciamientos que están publicados en periódicos nacionales. Nosotros le decimos entonces a la oposición y al gobierno que si no se ponen de acuerdo para fortalecer las instituciones de la democracia, por ejemplo, llevando a cabo un plan sistemático de educación cívica, ética, moral y de valores patrios, que fortalezca la lucha contra la corrupción, que haga que el pueblo entienda que no debe de participar en las elecciones guiadas por el soborno, sino por la conciencia, para que pueda darle cumplimiento al artículo número 2 de la Constitución de la República, que habla de la soberanía popular, que es la que tiene que escoger de manera consciente a los tres poderes del Estado, que son los que van a funcionar y de manera independiente, conforme a lo que plantea la Constitución en su artículo 4. Miren, se nos ocurre plantear definitivamente que si el partido de gobierno no lleva a cabo el trabajo de educación que tiene que llevar y se deja llevar por la satanización que le ha llevado a la oposición, la oligarquía podría dar un salto y conformar un grupo que pueda alzarse en el 2028 con el santo y la limosna. Y recordemos que hay candidatos de la oligarquía ya. Los Vicini tienen un candidato directo de ellos y pueden unirse otros sectores para apoyar ese u otro candidato que vaya al Estado en disposición de que aquí funcione un Estado social y democrático de derecho. No es una herejía lo que estamos planteando. Las cosas van evolucionando. Ya la oligarquía sabe que viene la tierra rara. La oligarquía sabe que este va a ser un país poderosamente económico, que tiene entonces que buscar la manera de tener instituciones fuertes, que viabilice la explotación de todos los minerales en favor del pueblo dominicano y en unidad con sectores internacionales que lo necesitan. Lo vamos a dejar hasta ahí. Lo vamos a dejar hasta ahí. Pueblo dominicano, hoy es 1 de enero. Vamos a abrir los ojos. Vamos a declarar este año el año de la educación cívica, ética, moral y de valores patrios. No dejemos que los partidos de oposición hagan lo que hagan la gana porque le tienen miedo a la cárcel si la lucha contra la corrupción suba. Vamos a fortalecer esto. De lo contrario, podríamos tener, para bien o para mal, un grupo de oligarquía que asuma el poder en el 2028. Que estamos hablando de una herejía o no, el tiempo hablará. Bendiciones para todos. Quisqueyanos valientes alcemos